Bueno, entonces si suponemos que estas integrales son independientes de la trayectoria, que era lo que estábamos charlando, vamos a ver si ya ingresaron todos, no ingresaron todos. A ver. Son independientes de la trayectoria, Profe, ¿sí? si no cuando termine el enunciado, pero para ver si podría volver 2 páginas atrás, por favor. Bueno, Cuando dale. pueda. Sí, 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 ahí Gracias. y ahí. Sí, ahí. Bueno, hasta que ingresen, ya están ingresando. Listo, profe. Gracias. Perfecto, dale, vamos avanzando entonces. Y si suponemos que el campo S, las integrales del campo son independientes de la trayectoria, yo voy a obtener lo siguiente. Si son independientes de la trayectoria, en este caso, voy a considerar que si considero la integral a lo largo de menos C2 de f por el diferencial de R, tiene que ser lo mismo que la integral a lo largo de C1 de f por diferencial de R. Eso es porque yo estoy considerando que es independiente de la trayectoria. Si son independientes, acá no me acuerdo, le puse el menos acá, no me acuerdo dónde le puse el menos, a ver, C2 menos, sí, sí, está bien, acá, entonces acá no vale. Los menos que tengo acá, acá, este que está acá, no va. Entonces acá le puse acá, C2 menos. Entonces, si yo me fijo en la página de atrás, yo tenía que estoy diciendo que esta integral es igual a esta integral, porque estoy suponiendo que es independiente de la trayectoria. Entonces, si son iguales, ¿cuánto se supone que me va a dar esta integral? O sea, si esta integral, supongo que es... Va a dar 0. Exactamente. Entonces, si estas dos integrales yo supuse que son iguales porque es independiente de la trayectoria, entonces lo que estoy diciendo es que la integral de la curva cerrada a lo largo de f por el diferencial de R, esto va a ser igual, era igual a lo largo de C1 de f por diferencial de R menos a lo largo de C2 menos, acá, de f por el diferencial de R, pero como ambas son iguales, esto vale 0. Entonces acá ya tengo una primera conclusión. La primera conclusión que tengo es que si la integral de línea es del campo F, ¿no? Es independiente de la trayectoria, si es independiente de la trayectoria en ese elemento, en ese dominio D, el valor de la integral de línea de cualquier curva cerrada es 0. El valor de la integral de línea de f, ¿no? En cualquier curva cerrada en ese campo D es 0. Importante conclusión, porque ahora la vamos a redondear bien. Pero ahora voy a hacer otra observación. Esta es la primera conclusión porque supuse que ambas eran, las integrales del campo, eran independientes de la trayectoria. Vamos a ver ahora la situación recíproca. Vamos a ver ahora al revés. Veamos lo siguiente. Veamos ahora la situación recíproca.
¿sí? Voy a sacar lo siguiente. Supongamos entonces ahora que la integral de la curva cerrada del campo F por el diferencial de R es 0. Al revés. Profe, Sí, si podría retroceder una diapositiva, por favor. acá. Acá yo voy a suponer al revés y vamos a ver si hay o no independencia de la trayectoria. Eso es lo que voy a hacer. Voy a suponer al revés para ver si yo tengo independencia de la trayectoria. Primero Listo. sé que si hay independencia de la trayectoria, lo que yo sé es que la integral de línea a lo largo de una curva cerrada me da 0. Ahora voy a volver al revés. Vamos a suponer que la integral vale 0. Y entonces vamos a ver si hay o no independencia en la trayectoria de la curva. Eso es lo que voy a conseguir. Entonces, yo tengo que la integral vale 0 para cualquier curva cerrada, C que esté contenida en el dominio SD que estoy trabajando. Entonces yo lo que quiero saber es lo siguiente. Esto es nuestra incógnita. ¿Será la integral de línea de F independiente de la trayectoria en D? Independiente de la trayectoria en D. O sea, estamos viendo la recíproca. Yo sé que vale 0, pero quiero ver si es independiente de la trayectoria. Entonces ahora estoy en lo mismo, o sea, la curva que yo tenía era cerrada, iba de A en B, ¿no? Que vayan de A a B y llama curvas a la curva que va de A en B. O sea, supongamos que yo tengo esta situación ahora. Voy de A a B. Primero voy con una curva, es la misma historia que hice antes, que sería la curva C1. Voy con esta y ahora voy de A a B con esta. Entonces, voy a tomar dos trayectorias cualquiera, o sea que tomamos C1 y C2. C2, ambas que vayan desde A a B. Ambas van de A a B. O sea, voy a hacer que ambas vayan de A a B. La trayectoria sigue siendo cerrada, ¿ven? Esta es C1 y esta es C2. Ambas van de A a B. O sea, C es la unión, aquí, sigue siendo la unión de C1 unión C2. Pero en C van las dos de A a B. Y voy a considerar ahora C2 menos, ¿sí? La curva que va a ir desde B hacia A. O sea, C2 menos, si yo la pienso acá con una curva que anda dando vueltas, C2 menos va a ser el recorrido al revés. Va a ir desde B a A. Pero es la misma, o sea, el recorrido sería este, de C2 menos, digamos, el recorrido. Pero la curva va a ser la misma. El recorrido, no sé si queda bien claro acá con ese color aparte, sino lo que quise hacer acá es sobre esto. O sea, quise levantar aquí, a ver, espera, vamos a levantarlo un poquitito esto. Profe, Sí, una pregunta. ¿Qué dice después de ambos? a ver. Ay, qué lindo, la letra mía. Ambos van, No, tranca. Ah, ambos van. van, no, es un desastre yo con mi letra.
Ambos van de A a B. Y ahora voy a considerar C2 menos, pero acá, ¿ven? Es la misma curva C2, le cambié la trayectoria. Que va a ir de A a B. Profe, ¿y qué dice abajo de A a B en el último renglón? C2 menos, o sea, Desde con el B, signo desde B, negativo. desde B hacia A. C2 menos va a ir al revés. Yo acá orienté C como C1 unión C2. Ambas de A a B, de A a B. Cuando le cambio el signo al C2 menos, va a ir de B a A. Entonces, si yo hago el trayecto que hice en la anterior, yo sé que la integral a lo largo de F por el diferencial de R, a lo largo de C, va a ser ir a lo largo de C1 por F diferencial de R, más la integral a lo largo de C2 de F por diferencial de R. Estos también son vectores. Pero esto va a ser lo mismo, o sea, perdón, en C2 menos es, va desde B hacia A, acá en C2 menos. Voy a considerar la primera, de A a B y de B a A, acá. En C2 menos, voy a considerar así. Pero esto va a ser lo mismo que la integral a lo largo de C1 de F por el diferencial de R menos la integral a lo largo de C2 ahí de F por el diferencial de R. ¿Por qué? Porque yo ahora quiero que vayan ambas de A a B, como en la curva original que tomé. Esa es la C, la curva original. Pero acá hice el cerrado, de A a B y de B a A, por eso tomé C2 menos. Cuando tomo el C2 sin el menos, le tengo que cambiar el signo. Pero yo sé que la integral de esta valía 0. O sea que esto yo sé que vale 0 por hipótesis. Esta es igual a 0 por hipótesis. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que esta diferencia vale 0. Entonces, si estoy diciendo que esa diferencia vale 0, estoy diciendo entonces que como la integral a lo largo de la curva cerrada de F a lo largo de C por diferencial de R vale 0, entonces estoy diciendo que si hago a lo largo de C1 de F por diferencial de R, acá R, menos la integral a lo largo de C2 de F por el diferencial de R, esto vale 0. Diferencial de R, chicos, es el mismo R, disculpen mi letra. Pero si esto vale 0, entonces estoy diciendo que esta integral a lo largo de C1 de F por diferencial de R es lo mismo que la integral a lo largo de C2 de F por diferencial de R. O sea que, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay una independencia del camino. O sea, la integral al de F también es independiente del camino, cualesquiera sean estas dos curvas que yo tengo. Entonces ya probé una cosa importante acá, probamos un teorema sin darnos cuenta, porque supuse una cosa, probé una cosa, supuse la otra, probé la otra. Entonces, con esto que yo estoy mostrando acá, hemos probado que esta proposición, que es importante y es fuerte, que es un teorema importante, con todo lo que hicimos antes ya lo probamos, que supongamos que F es un campo vectorial continuo en una región D. La integral de línea de F
es independiente de la trayectoria en D si y solo si, este teorema es fuerte, porque ahora después lo vamos a seguir trabajando, si y solo si la integral a lo largo de C en una curva cerrada de f por diferencial r es igual a 0 para cualquier curva cerrada C en D. Para cualquier curva cerrada C en el dominio D. Van a ver que este justamente va a ser importante en cualquier elemento que yo tenga, en cualquier campo. Y entonces vamos a ver por qué es importante esto que estoy haciendo acá. Esto lo vamos a mirar en este teorema, digamos, que es el que va a cerrarnos, por así decir, todo lo que nosotros veníamos trabajando hasta ahora, que es lo siguiente. El otro teorema que nosotros vamos a tratar de trabajar es teniendo en cuenta lo siguiente. Antes de esto voy a definir qué es una región conexa para poder definir el otro teorema que necesitamos. Entonces, como definición, vamos a hacer importancia ahí. Voy a decir que una región abierta D es conexa ¿sí? Si cualquier par de puntos en D se pueden unir mediante una curva suave que se encuentra en D. O sea, tomando la curva lo suficientemente buena, ¿no? Porque yo puedo tener una región de este tipo. ¿Ven? Esta es una región donde yo la puedo considerar un punto A aquí, un punto B aquí, y puedo tomar cualquier curva acá que tengo problema. O sea, esta región es conexa. Pero puede pasar lo siguiente, puede ser que yo tenga esto como región D. Y bueno, acá tengo un punto A y acá tengo un punto B. Tomo esta. ¿Ven? Este segmento que une estas dos, y esta no es conexa. Porque puedo tomar esta paridad de puntos acá, nada impide que no me lo tome, y la curva no queda dentro de la región. O sea, esta es no conexa. O sea, uno necesita que la región sea conexa. O sea, que un dominio sea lo suficientemente lindo, entre comillas, que pueda poner una curva dentro y que la curva quede totalmente adentro, y entonces ahí sí van a cumplir las otras propiedades que vamos a trabajar. Profe, Sí. Dos cositas. Primero, ¿me podría recordar a qué se refería con curva suave? Curva suave era lo que nosotros veníamos trabajando en el práctico, como 2 o 3 prácticos, cuando di funciones vectoriales. Yo les dije que era suave cuando teníamos derivada primera distinta de 0. O sea, cuando yo no tengo una recta tangente horizontal en la curva. ¿Se entiende? Bonita, continua. Eso es una curva suave. Ok, y lo otro es que si podría retroceder una página. Sí, cómo no. Por favor.
Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar, ¿bien? Con esta idea para definir el siguiente teorema, que en realidad se van a dar cuenta que ya lo tenemos cerradito, porque con todo lo que vimos ya tenemos cerradito el teorema en lo siguiente. Vamos a mirar acá. Listo, profe. Perfecto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Supongamos, todos estos teoremas después ustedes los van a usar, o sea, para hacer los problemas. Por eso los estamos viendo. Teorema dice lo siguiente. Supongamos que F es un campo vectorial continuo y continuo en una región abierta conexa D. O sea, estoy trabajando sobre una región abierta y conexa D. Si la integral de línea, dice, de F es independiente de la trayectoria en SD, es independiente de la trayectoria en D, entonces F es un campo vectorial conservativo en D conservativo en D, es decir, existe una función potencial F, tal que el gradiente de F es el campo F, este que está acá, en D. Esto es fuerte porque estoy tratando de cerrar los campos vectoriales conservativos. Entonces, yo esto ya lo tengo, porque ya lo vi separadito en distintos teoremas. Entonces vamos a ver cómo queda enlazado esta idea con los teoremas que vimos en todo esto que venimos trabajando. Entonces, como esto ya lo tenemos, nosotros tenemos lo siguiente. Profe, Sí, ¿podría volver una diapositiva atrás donde explicó la definición? a ver, esperen, ¿dónde estoy acá? ¿Perdí todo? No. Bueno. ¿Y dónde estoy? Toqué algo acá, pero podrá ser posible. A ver, acá me las pone a las páginas, ¿no? A ver, la página con la cual estuve trabajando, la última que trabajé, ¿dónde está? Supongo que era la 8, profe, porque eran 2 diapositivas atrás. La Acá, definición. la Ah, esa era, siete, esa. esta es, ¿no? No, no, una más. La que puse recién, la 7, entonces era. No, la 7, ¿no? Acá, Sí. acá. Entonces estábamos viendo qué pasaba con esta, si era independiente de la trayectoria, entonces era un campo vectorial conservativo, y entonces existía una función potencial. Entonces vamos a tratar de ver cómo se enlazan estos teoremas que vimos nosotros anteriormente, con lo que era independiente de la trayectoria, con que teníamos la integral del campo y demás. Vamos a ver entonces cómo enlazamos esto, para que nos quede claro qué es lo que estamos viendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos
que F es un campo vectorial continuo ¿sí? Tengo esto, que es un campo vectorial continuo en una región abierta y conexa D. O sea que puede ser, por ejemplo, puede ser que D uno lo considere todo el plano, R2, R3, todo el plano. Entonces, yo lo que sé por uno de los teoremas, que la integral a lo largo de C de F por el diferencial de R es independiente de la trayectoria en D. Independiente de la trayectoria en D. Sí, solo sí. La integral a lo largo de C en toda curva cerrada de ese campo F por el diferencial de R vale 0. Esto ocurre para cualquier curva cerrada C en D. Bien. Y esto pasa si y solo si F es conservativo en D. Todo es un sí y solo sí. F es conservativo en D, es decir, que existe F tal que el gradiente de F es el campo vectorial conservativo F. Quiere decir que si yo quiero ver cuándo un campo es conservativo, ya tengo varias opciones. Si F es conservativo en D, entonces la integral a lo largo de la curva cerrada es 0. O bien, F es independiente de la trayectoria en D. Todas son equivalentes. Quiere decir que estas son formas de saber si hay un campo conservativo o no. Entonces, en la práctica yo tengo que ver lo siguiente. ¿Cómo voy a determinar si un campo es conservativo o no? Y si el campo es conservativo, ¿cómo voy a hallar justamente la función potencial? Eso tiene que ser para nosotros el objetivo. ¿Cómo voy a determinar, dado un campo, si es conservativo o no? Y luego ver justamente con ese campo cómo hallar la función potencial. Entonces estas preguntas que surgen justamente las vamos a tratar de solucionar nosotros para ver cómo ver si un campo que yo tengo es o no conservativo, y en caso de ser conservativo tengo que poder encontrar la función potencial del campo. Y tengo varias otras cositas para analizar, que si es conservativo, puedo ver que la integral de línea a lo largo de cualquier curva va a ser 0, que es independiente de la trayectoria, que si es el gradiente, puedo evaluar la integral en los extremos. O sea, todo esto que yo tengo acá, esto es lo que yo necesito cerrar, porque son todos los teoremas que cierran, por así decir, el estudio de las integrales de línea. Entonces, Profe, sí, antes de que siga, justo en la página anterior, el símbolo que está después de existe una F, ahí en el fondo. tal que, dos puntos, Ah, está el que, ok. tal que el gradiente de F vale F. Bien, entonces, con esto, ¿cuál es lo que yo voy a tener en cuenta? Entonces, en la práctica, uno se va a preguntar lo siguiente. Primera pregunta que me voy a hacer va a ser lo siguiente. ¿Cómo podemos determinar que un campo es conservativo? Determinar que un campo es conservativo.
Y la segunda cosa que tengo que preguntarme, la B, si lo es, si F es un campo conservativo, o sea, encontré la condición y veo que F es un campo conservativo, ¿cómo hallo la función potencial? Porque hasta acá vamos todo bien, pero ¿cómo encontramos la función potencial? ¿Cómo encontramos la función potencial? Porque si no, tenemos como muchos, es decir, ¿qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar la F tal que el gradiente de esa F sea el F grande. Entonces, esto estoy tratando de ver. Entonces vamos a empezar a ver condiciones de lo siguiente. Entonces, primera cosa que voy a tener en cuenta, porque voy a dar la condición necesaria para ver cuándo sacar el campo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo un campo que se sabe, ¿no? Que se sabe, en este ejemplo, que se sabe que la función f de x, y es un campo que está formado por dos componentes. Por ejemplo, p de x, y según y, más q de x, y según j. O sea, yo tengo este campo. Sé que es conservativo en D, que está contenido en R2. O sea, yo sé que este campo es conservativo. ¿Dónde sé que P y Q tienen derivadas? Supongamos que Se sabe, aunque feíto, ¿no? Sabe. A ver, acá voy a escribir sabe, así mejor. Que se sabe que es conservativo. Y acá tengo donde P y Q tienen derivadas parciales continuas de primer orden. O sea, eso es lo que yo sé. Sé que es conservativo y que tiene derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces, como sé que es conservativo, entonces sé que existe una función f tal que, esto es lo que yo sé, tal que el gradiente de esa f es el campo f. Tal que el gradiente de la f es el campo f. Esto es lo que yo sé. De aquí, podría volver un segundito. sí, estoy suponiendo entonces que este campo que tengo acá es conservativo. De acá estoy suponiendo que es conservativo. Entonces, si es conservativo, entonces sé que existe la función potencial tal que el campo es F. Esto quiere decir que el F, el campo que yo tengo, tiene como componentes P y Q, ¿no? Y el gradiente tiene como componentes derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y. Esto es lo que dice el gradiente. Entonces, con esto yo puedo concluir que p va a ser igual a la derivada de f respecto a x y que q es igual a la derivada de f respecto de y. Esto es por igualdad de pares. Entonces, si yo vuelvo a derivar a la función potencial, yo lo puedo derivar a la función potencial, entonces puedo decir lo siguiente. Si vuelvo a derivar, puedo decir que la derivada de P con respecto a I, si derivo P con respecto a I, va a ser lo siguiente. P era la derivada de F con respecto a X, o sea, va a ser la derivada segunda de F con respecto a X y luego con respecto a Y. Porque si yo derivo P con respecto a Y, para que no varíe la igualdad, también tengo que derivar la derivada de F respecto a X. Si derivo Q con respecto a X,
la derivada de Q con respecto a X va a ser lo mismo que la derivada segunda de F con respecto a Y, como está, y ahora con respecto a X. Pero yo supuse que la función era continua con derivadas continuas. Quiere decir que esto, por el teorema de Clariot, es igual a esto, ¿no? O sea, las derivadas segundas estas son iguales por ser cruzadas. Entonces, si esas derivadas son iguales, por lo tanto, puedo concluir que la derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X. Y esto me va a dar la condición necesaria, que es lo que yo debo saber. Entonces, voy a enunciar mi condición necesaria. ¿Qué es lo que dice la condición necesaria? Es lo siguiente. Profe, ¿podría volver atrás un momentito? ¿Sí? Ya antes empecé a Porfa. entrar al P y al Q, que son los que me van a servir para demostrar el teorema de Green. Duras esta parte. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces esto me permite encontrar el siguiente teorema. Yo había puesto condición necesaria. Entonces, la condición necesaria va a decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo el campo vectorial f de xy formado entonces por p de xy según y más q de xy según j. Esto es un campo vectorial conservativo. O sea, yo ya sé que es un campo vectorial conservativo. En una región abierta de contenida en R2. Contenida acá, espera. Contenida en R2. Donde sus componentes P de xy y Q de xy son de clase C1. O sea, de derivada primera continua. Clase C1. Entonces, se cumple que la derivada de P con respecto a Y va a ser igual a la de en xy, es lo mismo que la derivada de